Bitch ass niggas, welcome back. I know you missed me, but we're back. Bienvenidos mis hermanos otra vez a lo más primero. Así es, jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a lo más primero. Y ya saben que nosotros somos el Motherfucking Ensayo, Hugo y Carlitos. Y en esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que la crema innata de la medicina y el destapamiento humano, la cirujana, la médico cirujana Mayra Sánchez. Muchas gracias que estés con nosotros. Hola. Hell yeah. Y bueno, pues mucho que platicar contigo, pero y también puntualizando que todo un personaje, porque eres la primera médico cirujana que ha dado Miguelaos a Zacatecas y sus rojas tierras. Así es. No, felicidades porque acabas de terminar, ¿verdad? Sí, ahora en marzo, primeros de marzo. Excelente. Muy bien. Bueno, para comenzar, ¿nos podrías decir qué es esta carrera de cirugía general? Porque ahorita, como te comentaba, pues muchos tenemos la idea de que las distintas especialidades médicas como que también va a incluir alguna parte de cirugía, ¿no? Como que el oftalmólogo opera los ojos, que el cardiólogo el corazón, etcétera, etcétera. O sea, que específicamente, ¿qué es la cirugía general en comparación al resto de...? Bueno, la cirugía general lo manejan así como una rama o parte de la medicina que se encarga de tratar las afecciones, ya sea como diagnóstico o tratamiento de alguna afección que ocupe alguna cirugía o reparación, ya sea extraer un tumor o extraer algún cuerpo extraño o cuando haya alguna parte inflamada, por ejemplo en el caso de la vesícula o el apéndice, pues retirarla, ¿sí? La cirugía general es más bien como gastrointestinal, ya sea de la vesícula, los intestinos, la vía biliar, o la vía biliar son como los conductos que llevan del hígado y la vesícula, la bilis hacia los intestinos, el páncreas, colon, recto, y en algunas ocasiones, pues el cirujano general también tiene la capacidad de tratar los pies diabéticos o afecciones de la circulación, no tanto como el angiólogo que es de arterias y venas, y hay revascularización, pero sí como para las curaciones avanzadas del pie diabético y el manejo del pie diabético. Pero abarcas desde apéndices, vesículas, hernias, de la pared abdominal o de las ingles, fisuras anales, ¿sí? Y ya de la cirugía general se pueden derivar las diferentes, como tú mencionabas ahorita, cardiotorácico, que es puro corazón, cirujano de hígado y vías biliares, pero ya nada más en esa área, no como cirugía general, ¿sí? O colorecto, que nada más es recto y colon, o cirugía pancreática. Y pues yo creo que la máxima de todas es la oncocirugía, que ya es, para ser oncocirujano tienes que aventarte los 11 que decíamos ahorita, más otros 4 años, para tratar puras afecciones, pues puras cáncer, colon, mama, vesícula, páncreas, intestino delgado, pero puro cáncer. Yo creo que es el cirujano más completo, el oncocirujano. Sí, porque pues como que cáncer da en todos lados, ¿no? Sí. Prácticamente. Wow. Fíjate qué interesante, porque yo como que yo tenía una idea así medio estúpida de que la cirugía general era como que este cirujano que está ahí para recibir como que a puros lastimados, accidentados, balaceados. Es que así se creó o se inició la cirugía, porque fue como en la cirugía de trauma en la Segunda Guerra, que pues fue cuando empezó a hacerse lo de protocolos de trauma, que eran pues heridas de arma de fuego o heridas blancas, y era donde entraba más el cirujano general. E incluso antes, cirugía general en pues mis maestros que estaban allá en el 450, en el General de Durango, pues abarcaban más ese tipo de cosas y no tan derivado como es ahorita, pero pues la cirugía ha ido avanzando, la medicina, y se han ido que la subespecialidad o que la alta especialidad, pero antes el cirujano general pues abarcaba todo eso, así como era más buscado que antes las subespecialidades. Por ejemplo, mucha gente anda buscando al angiólogo, al coloprocto, pero es algo que también como cirujano general puedes resolver. Como antes de que existiera la anestesia, imagínate. Oh, fuck. Oh, sí, no. Fíjate, entonces ahora que mencionas que, o sea, tienes que estudiar médico general, después la especialidad de 4 años. Sí, tienes que ser, para ser médico general son 7 años, 5 en la universidad, 1 año de internado o MIP, médico interno de pregrado,
que es un año en algún hospital. Y luego ya es otro año de servicio social, ya es en comunidades. Por ejemplo, yo sí lo hice aquí en Miguel Ausa. Y mi internado lo hice en General de Fresnillo. Y luego ya es un examen nacional, que es el ENAR, para las especialidades médicas. Y ya después muy pocos quedan, muy pocos de los médicos generales que aplican ese examen quedan. Y luego ya cuando ya quedas en ese examen, ya tienes que, pues ya te derivas a lo que elegiste. Cirugía general son 4 años, ginecología son 4 años, oftalmo son 3 años. ¿Tú aprobaste ese examen? Sí, tienes que aprobarlo para hacer la especialidad. Sí, Sí, no lo puedes hacer sin, o sea, no puedes hacer una especialidad sin haber pasado ese examen. sí. En otros hospitales son públicos, digo privados, perdón, lo pagas para hacer la especialidad, pero pues no es la misma, no es lo que hay que nuestros hospitales de secretaría o el IMSS, pues son hospitales de batalla, o sea, de todo te llega, de todo ves, y hay muchas cosas que aprender, además a un hospital pues privado. Sí, claro. Nunca les falta el trabajo, me imagino. No, nunca. Ok, entonces, una vez que ya estudias cirugía, mencionas que ya de ahí todavía surge más ramificación de especialidad en cirugía. Sí, por ejemplo, para hacer cirugía general terminas 4 años. Para hacer cirugía plástica te tienes que hacer otros 4 años. Ah, Para hacer... Ahí. Sí, pero ahí te puedes derivar, o sea, ahí puedes hacer nada más 2 de cirugía y hacer otro examen para quedar en plástica, pero hacer a fuerza los 4 de plástica. ok. Y luego para hacer coloprocto tienes que terminar cirugía, o también te puedes derivar como en el R3 creo, y luego ya haces otros 3 de coloprocto, que es lo de cáncer del recto, o fisuras anales, o abscesos anales, hemorroides. Y Ok. para ser oncocirujano tienes que a fuerza acabar cirugía general, son los 4 años, más los otros 4 o 3, depende del hospital, de oncocirugía. Para endoscopía tienes que hacer un alta, nada más tienes que hacer otros 2 años. Acabar cirugía general y hacer 2 años. Y para hacer cirugía bariátrica tienes que hacer otros 2, pero también tienes que hacer, antes de esos 2, cirugía avanzada de laparoscopía, o sea, son otros 4. O sea que ya para los 60 estás listo para Para abrir ejercer. gente. Para ejercer. Órale. Ya cuando ya no te funciona el pulso, ya puedes ser un cirujano chingón. Sí, es mucho. Fíjate, yo no tenía idea de. Sí, yo no tenía idea de lo largo que era. Digo, yo tenía esta idea, yo creo que también mucha gente piensa así de que una vez que ya tienes una especialidad de algo, ya estás también facultado para la cirugía y resulta que no, que es un universo aparte Sí. dentro de la medicina. Ok. Oye, y bueno, por ejemplo, del común de los, digamos, los padecimientos o lesiones que tú atiendes, ¿cuál es el común? O sea, me mencionas que es principalmente abdominal. Sí, abdominal, que pues yo creo que la consulta externa lo que más vas a ver es hernias y las vesículas, que dice la gente, pues me duele la vesícula, se me inflamó la vesícula, La que típica. es colecistitis, se le inflama la pared de la vesícula o que tienes piedritas en la vesícula, pues, colecistolitiasis, y eso es lo que operas como, o lo que ves como en consulta general, las hernias, reflujo, el reflujo gastroesofágico también nosotros lo tratamos. ¿Se opera eso? Sí. Santo Dios. Hay, Sí, se hay opera. pacientes que dicen que nomás se arreglan con puro meprazol. No mames. Sí, sí se opera. Sí se opera. El reflujo, Tomo. yo creo que el estreñimiento no lo operas como en sí, pero sí hay una causa que es por alguna patología intestinal, que tengas un colon redundante o un colon muy largo, y pues ahí sí, pero pues ya estudiando a la paciente. Pero creo que las afecciones que más vemos son la vesícula, las hernias abdominales, pues todo el mundo que tiene una hernia inguinal o una hernia en alguna otra cirugía previa, y la vesícula, y yo creo que pues son como las más comunes. De urgencia lo más común pues es la apendicitis. La dichosa. ¿Cuál es la causa principal de las hernias? Porque las he escuchado en todos lados, que tiene tal señora. Por fuerza, ¿no? Bueno, eso. He escuchado que por fuerza, he escuchado que porque se quedan de alguna lesión, pero no sé qué causa sea, o sea... Es que las hernias también como que se clasifican, Ajá. y las hernias primarias, o sea, como las del ombligo o las de las ingles, esas son como por un defecto de la pared abdominal. Por un herencia. defecto, incluso hay niños que desde que están chiquitos pues están con sus hernias, desde que nacen. Wow. Y ya dependiendo de Yo fui la un caso. medida del niño, si es que se opera o no se opera. Pero cualquier hernia se debe de operar siempre que tenga síntomas. Ya cuando tienes síntomas de que dices que me duele,
que se me va así el dolor a un nerviecito o que se protruye la hernia, pues se tiene que operar, porque como le digo a los pacientes, es un 50-50, que es como un orificio chiquito y por ahí se les va contenido intestinal. Y como mucha gente se la regresa, nada más la aprietas y se regresa. O sea, reduces la hernia. Pero si sale más contenido intestinal del tamaño del orificio del anillo herniario, se llama, pues entonces queda apretado y se estrangula. Y ahí es cuando es una urgencia. Ese intestino que está de este lado puede estar así como que necrosado y pues tienes que cortar esa parte del intestino. ¿Sabes a qué me hace recordar eso? Como al ombligo. A los niños, ya ves que unos les ponen una canica y a otros así se los dejan normal. Muy similar eso. Pero sí, y las hernias incisionales, pues siempre es porque tuvieron alguna herida o alguna cirugía, mejor dicho, una cirugía, y abres la pared abdominal y pues el cierre se abrió la pared abdominal y entonces ahí te queda la hernia. Es muy común a las mujeres que tienen cesáreas o alguna otra cicatriz. Wow, no, pues se escucha doloroso más que nada. Ay, güey. Fíjate, también ahí haciendo un paréntesis así de mera curiosidad, también mencionas que es muy común el tratar la apendicitis. Sí. Contigo. ¿Qué tan cierto es esto de que el apéndice como que es un sobrante y extraño que no sirve de nada? ¿Es cierto o...? Sí. Sí. Pues es que es un órgano linfoide. O sea, un órgano linfoide son como los que segregan secretan inmunoglobulinas, secretan unos componentes que nos defienden como de los gérmenes, los bichos, y eso es más útil cuando eres niño. Ya de cierta edad en adelante, pues ya tienes como que tus anticuerpos ya establecidos. Y el apéndice es una prolongación también como del ciego o del colon, de la colon ascendente, la parte que sube del colon, y es una prolongación del ciego. Y sí, o sea, de cierta edad en adelante, después de la segunda infancia, pues ya nada más te sirve para que te dé apendicitis, pero ya no tiene otra función. Oh, fuck. Ay, qué mal. Sí. Wow. Sí, porque yo la verdad siempre me daba la idea de que no puede ser posible que no sirva para nada, pero pues... Sí, Sí, ya, es sí, un tiene órgano sentido. linfoide, pero en la primera infancia. Ya después, ya solo te sirve para que te dé apendicitis. Y, bueno, pero supongo que también te da apendicitis de acuerdo a tal vez los hábitos que tengas, ¿no? Por ejemplo, si... No sé, si de plano no te cuidas nada o... No. Pues, Pues o sea, solo es pasa- totalmente aleatorio. Sí, sí, es más común en los hombres y sí es por una inflamación del tejido linfoide del apéndice o por alguna obstrucción. Mucha gente tiene la idea que porque comes chile, pero Ajá, pues eso ya también sí, es sí. como muy aleatorio porque pues sí algo obstruye el paso como que del moco que secreta el apéndice hacia el colon. Pero pues así como que es muy aleatorio que, uy, lo obstruyó una semilla de un chile. Pues no, la verdad nunca he visto así que saque la semilla de un chile del apéndice. Hay algo que se llama fecalito en el apéndice, que está el apéndice y cuando está inflamada y ya lleva ciertas horas ahí inflamada y necrosada, pues sacas como que una parte de materia fecal, que por eso se llama fecalito. Pero así como que te hay una semilla. No, hay parásitos, has sacado parásitos como amibas pero la verdad nunca me ha tocado como que, ay, aquí está la semilla. No, o sea, siempre fue por inflamación de la misma apéndice. Capaz si se la dan al señor y la ponen en un cuadro. Esta güey casi me mata. No mames. Pero bueno. Ok. Bueno, entonces mencionas que estos padecimientos son los comunes que aborda comúnmente un cirujano general. Pero también me imagino que, bueno, en tu caso que pues estás en el quirófano todo el tiempo, que llega todo tipo de gente, me imagino. ¿Qué tan común es recibir también a personas lesionadas por algún traumatismo? Sí, es muy común el trauma cerrado de abdomen, se llama. O sea, los accidentes automovilísticos y ahora con la moda de las motos, pues también es muy común que llega el de la moto que lo aventaron o algo y pues le sangra primero el hígado, como por orden pues, el hígado, en ocasiones el vaso o en ocasiones hasta el mismo intestino o la circulación del intestino, por lo mismo de que es una aceleración y desaceleración. O sea, nuestro cuerpo va viajando a la misma velocidad del coche, del auto, la moto, y al frenar o al hacer el contacto, pues también todos los órganos hacen el frenón. E incluso, pues aparte de los que se volcan, los que se salen. Pero sí, es muy común, es que se llama trauma cerrado de abdomen. Y ya dependiendo de la clínica, nosotros decimos que tiene datos de irritación peritoneal, que algo adentro le está irritando, pues se pasa a quirófano.
Y ya si está tranquilo, que dices, no, pues nada más trae ahí como que dolorcillo leve, lo puedes estudiar y no operarlo, pero siempre estarlo observando en un hospital cada cierto tiempo. Porque a veces que nada más tienen un sangradito chiquito y dices, no, está bien, está bien. Y ya de la nada dices, no, pues ya se inestabilizó, ya está taquicárdico, ya se chocó, decimos nosotros, como que ya los signos vitales ya están mal. Y entonces vas de urgencia, pero pues esto lo puedes evitar si estás monitorizando al paciente. Y que desde la primera tomografía a la segunda, a las 6 horas, pues ya tiene más líquido libre, decimos, que sangre o materia intestinal, y dices, no, pues ya lo paso. Me imagino que también, por ejemplo, si llega a haber alguna especie de fisura o de corte en los intestinos, el hecho de que se salga la materia fecal hacia otras partes es súper peligroso, ¿no? O sea, Sí, incluso se es... llama peritonitis, o se Ah, llama, sí, se llama peritonitis, eso es lo de la peritonitis, o, sí, pues abdomen agudo o peritonitis, y sí, por ejemplo, hay mucha gente que, allá me tocó un señor que andaba en un tractor, y que no sé cómo fue el accidente que tuvo en el tractor, no recuerdo bien si se cayó o chocó con algo, pero el señor estaba muy tranquilo y lo dejamos ir. Y a las 24 horas regresó y ahora sí ya con datos de abdomen agudo, y al abrirlo tenía una parte del intestino que sí se había abierto, que al principio pues no le dio tanta manifestación, pero ya después de 24 horas que ya tenía materia intestinal en los intestinos, o digo, fuera de los intestinos, en la cavidad abdominal, pues ya está ahí séptico, se llama, se me fue la palabra séptico, hace una sepsis abdominal. La materia intestinal o el pus en el abdomen hace una que se llama sepsis abdominal y tiene una mortalidad alta, una morbimortalidad Sí. alta. Sí, pues, ¿qué tanto puedes sobrevivir después de algo así? Pues es lo mismo, le tienes que pegar mucho al paciente, antibióticos, soluciones como las sueros que decimos, y estar pegando. Incluso uno de los que te norma las guías es que si ya tienes una peritonitis fecal, se llama, que tienes mucho contenido intestinal en el abdomen, lo abres y dejas el abdomen abierto, así con las tripitas de fuera, nada más una bolsita, y a las 24 horas lo vuelves a pasar y a lavar para intentarlo cerrar. Pero para como dejar eso ahí, pues, en lavados continuos. O sea, 24 horas con las tripas afuera. Se llama bolsa de Bogotá por lo mismo que se inventó en Bogotá en la Segunda Guerra Mundial, y es una bolsa así de Cistoflow, le decimos. Lo de las bolsas de orina, ¿las han visto? Sí. Los Sí. de las recolectoras, lo cortas y las suturas a la aponeurosis. La coses a la aponeurosis y por la bolsita ves así las tripitas. Jugar con la herramienta. Pero sí es común, y más porque pues lamentablemente en nuestros hospitales como que de demanda o de que viene la gente, por ejemplo yo siempre estaba en secretaría, que no tienen alguna aseguranza social, pues ya vienen, ahora sí que cuando ya es tu última opción, dices, no, creo que sí me siento mal, en vez de ir así como que desde el principio, ¿no? Y ya mucha gente llega muy complicada. Oye, es que no manches, es muy peligroso, ¿eh? Todo lo de Sí. la materia fecal dentro del cuerpo. O sea, sabiendo que es de lo mismo, bueno, es de las cosas que produce el mismo cuerpo, pero, o sea, es... Pero por algo Sí, está por dentro algo de es la desecho, trípita, ajá. o sea, no está fuera del contacto Sí. con los demás. Diablos. Está bien, cabrón. Ujú. Ok. Entonces, por ejemplo, entonces, tratan estos padecimientos abdominales, te llegan a caer incluso pacientes de lesiones. A ti en tu experiencia también te ha tocado tratar otras de las cosas que también mencionaste al principio, como lo de los diabéticos. Pues el pie diabético es muy común, Sí, digo, y también. pues el mexicano tiene la mala costumbre o la mala educación de que va al médico hasta que ya tiene mucho tiempo con su piecito mal, que ya tiene mucho tiempo o con la úlcera o con un dedito medio violáceo o negrito, y pues ya cuando llegan a las instituciones a veces, en la mayoría de los casos, pues ya no tienes otra cosa que ofertarle más que la amputación, porque ya está muy afectada su extremidad, a que por algo existe lo del cuidado del pie diabético, que siempre estar observando todos los diabéticos, estar observando como que sus piecitos, que estén bien hidratados, que no tengan como cortaditas ni nada de eso, porque la diabetes en sí es una afectación como que te inmunodeprime. Sí. Te inmunodeprime la diabetes, unas glicemias o el azúcar alta hace el cuerpo en un estado de inmunosupresión, como si fuera un cáncer, como si fuera el VIH. Hacen un estado de inmunosupresión y cualquier heridita a ellos se les infecta. Por eso el cuidado del pie diabético es pues que ver que sienten todavía las sensaciones, que su piecito esté bien hidratado, que no tenga alguna úlcera, pero que a veces que ni lo ven, y como el pie diabético no siente,
pues ya hasta que de plano ya está bien infectado su extremidad y pues muchas veces ya solo hay que amputarlo, ya no hay mucho que ofertarles. A que esto se pudiera cambiar si el pad diabético está controlado, si se revisa sus extremidades, si ve que estén bien hidratadas, ponerles cremita y que cualquier lesión que vean decir, no, pues voy con el doctor. No, hasta que de plano ya está todo negro y huele mal. Ay, güey. Luego que aquí tenemos la costumbre de tomar refresco, sobre todo cierta marca de refresco negro, con todo. No, o sea, Sí. somos Sí, es todo un tema, la diabetes. un cáncer. No manches. Entonces, pero el cirujano general está facultado para hacer amputaciones, ¿verdad? Sí. ¿Y a ti te ha tocado practicarlas? Sí, sí, hay amputaciones, esas son amputaciones por pie diabético o amputaciones de trauma. Ah, Por también. ejemplo, pacientes en la misma volcadura o algo que ya tiene la extremidad, pues ahora sí que casi desarticulada o ya así en fragmentos, pero que su vascularidad o la irrigación del pie pues ya no es salvable, pues ya la tienes que amputar. ¿Cómo es ese proceso de sensibilización para un cirujano? Porque pues uno de simple, pues civil, se podría decir, mortal, pues ves ese tipo de cosas y pues como que instintivamente te alertas, te espantas un poco. No corres, no te desmayas, pero sí te sacas de onda. Pero por ejemplo para ustedes, ¿cómo es ese proceso de así como que de cero a la actualidad, de ver esos casos? Pues que yo creo que es la misma vida del médico, no es que como que te desensibilices, o sea, sí sientes el dolor de la paciente. Y como digo, yo la verdad admiro mucho a uno de mis adscritos que es oncocirujano. Y me acuerdo mucho que estaba una chava de 36 años a lo mucho, con un cáncer cervicouterino ya invadida. Y ella le decía que por dinero no escatimara, que el tratamiento que ella ocupara para salvar su vida lo iba a dar, pero que qué. Y el doctor le dijo, permíteme hablarte como si tú fueras mi hermana. Dice, ya no gastes en eso, o sea, ya yo te voy a acompañar a un bien morir, perdón, a un bien terminar sin dolor. Yo creo que eso no es desensibilizarte, pero no vas a andar con los 20 pacientes que ves, pues llorando con ellos. No. O sea, yo creo que hay situaciones, ¿sí? No, Y además- incluso en algunas situaciones, la gente por su mismo dolor o por su misma preocupación, si te pones tú a hablarles así como que, no, mira, es esto y lo otro, así, pues muchas veces no te entienden, a lo mejor tienes que ser un poquito crudo, porque pues no puedes. Yo cuando era internista me acuerdo que la primera vez que yo le dije a un familiar que su paciente había fallecido, me solté llorando con ella, pero te estoy hablando de hace 6 años, y ahorita después de vivir 36 horas en un hospital, día y noche, pues ya no me puedo poner a llorar con los 23 pacientes que veía al día. Sí, además como que pues, se enfocan demasiado en hacer las cosas bien, ¿no? Como que Sí. no hay mucho espacio para conmoverse. Ujú. O sea, es... No, y sí te Es conmueves, trabajo. Sí te No, conmueves, claro. pero pues ahora sí que pues tienes otros 30 enfermos ahí, no te puedes seguir ahí conmoviéndote con una paciente, o sea, te duele su dolor. Yo creo que como que tomando un poquito ese tema que dice la gente, ay, no, es que el médico él lo hizo con toda la intención de lastimar. Ah, sí, Pues la no, gente no está- estás estudiando 11 años para lastimar a la gente, al contrario. O sea, al contrario. Es Y que, sí te bueno, duele su dolor, pero yo creo que a lo mejor la carga de trabajo de las instituciones te hace ser así. Por ejemplo, en el IMSS aquí, en Fresnillos, allá con nosotros, ves alrededor de 20 consultas. O sea, no es la misma atención a la que le pones a la primera. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? ¿En qué la puedo ayudar? A la misma atención que le pones a la 25 ya después de 25 gentes contándote sus problemas. Que debería de ser, ¿no? Debería Sí, de pero, ser o porque sea, por eso eres un servidor público. Pero pues también somos humanos, ¿no? Sí, Que dices, ya sí. estoy cansada, ya me anda el baño, ya me caló la silla, Sí. ya... Es más, no desayuné. Y peor si estás de posguardia, ¿qué es la posguardia? Yo entraba al hospital a las 6 de la mañana. Para esto tenía que levantarme a las 4 porque pues en lo que te arreglas y te vas al hospital. El pase de visita empezaba a las 6 de la mañana. Pero cuando eres el R1, se llama, o que es tu primer año ahí, tú presentas a los pacientes de piso. Entonces yo tenía que llegar a ver los signos, tenía que llegar a ver al paciente, tenía que llegar a ver cómo había evolucionado, sus gastos y todo, y hacer las indicaciones. Para las 6 de la mañana que llegaran mis R superiores, yo ya estar lista. Esto era el día, a las 6 de la mañana, pero yo ya había llegado al hospital a las 5, ponle. Y hasta el siguiente día, en la mañana, me tocaba la consulta. O sea, yo ya tenía ahí 24 horas desde las 6 de la mañana. No va a ser tu misma atención así No, como que, ay, no. tengo aquí todo el día. Pero es parte de la residencia médica. Es parte de la residencia médica y yo creo que eso te va haciendo así como que, no de sensibilizar, pero a lo mejor un poquito más como que... Estricto.
Más resiliente. pragmático, ¿no? O sea, tienes que finalmente... O sea, como que pues lo que tengo que es pues ver a toda la gente y avanzar, no puedo ponerme como que a... Y finalmente es un hasta- trabajo que se tiene que hacer y... Ujú. Sí. Te vuelves más profesional. Hell yeah. Así, muy a grandes rasgos, ¿nos pudieras platicar cómo es el día a día de un cirujano general en el hospital? Pues más bien como que del residente, ¿no? Porque el cirujano Bueno. general, pues ya eres adscrito, ya nada más vas tu turno de 8 horas. Pero para llegar a ser adscrito, te digo, vas a presentar, haces el examen nacional, quedas, y el primer día, pues ya dicen, pues esta es tu sede, ¿no? Este es tu hospital, conócelo. La verdad, yo creo que te tiene que gustar mucho porque, pues es una carga de trabajo muy pesada. Entras, te digo, yo llegaba a las 5 de la mañana para presentar a mis pacientes a las 6 de la mañana. El día que tenía guardia, no salía del hospital hasta el siguiente día, alrededor de las 4, 5, 6 de la tarde, que acabara mis pendientes. Si los acababa pronto, me iba pronto, pero hasta que los acabara. Los pendientes que son, pues, el ingreso a piso, las indicaciones, vigilar a los pacientes del R1, el primer año de cirugía, porque las especialidades médicas son algo muy jerárquico, muy militarizado. El R1, el R2, el R3, el R4, ¿qué es esto? Residente de primer grado, residente de segundo grado, residente de tercer grado, residente de cuarto grado. El de cuarto grado vigila a los 3 de abajo. El de tercer grado vigila y enseña a los otros 2. Y así, pero y te divides en guardias. En guardias son ABC. Y ahorita lo bueno que ya se ha hecho por norma que tienen que ser ABCD. O sea, descansas más días. Porque el día que tienes guardia te digo, entras a las 6 y no sales hasta el siguiente día entre las 5 o 6 de la tarde. Y ya tienes más cosas que hacer, o sea, vigilas tus pacientes, entras a cirugías, los ingresos, las urgencias. Y al día siguiente, pues te divides, ¿va? Ya el que entró a quirófano el día antes, pues al día siguiente se va a la consulta. Y en la posguardia que siempre te toca la consulta. Yo me llegué a dormir dando recetas, o sea, de que no has dormido nada todo el día, en toda la noche. Y estaba atendiendo a la gente, estaba haciendo las recetas y me quedaba así como que me cabeceaba o a veces ponía la mano así y decía, sí, déjame ver los laboratorios. Y ahí como que sea. Pero ese es el primer año es el más pesado Llevarse al porque límite. te toca eso. Y luego ya el segundo año, la verdad, pues ya le agarraste el amor hasta ahí. El segundo año ya estás ahí por convicción. O sea, porque al principio dices, ay, no, yo ya me quiero ir, ¿no? Yo ya quiero salirme a mi casa, ya quiero irme a dormir, quiero ir a comer. Y yo me acuerdo mucho que yo decía, ¿cómo mis R más están aquí si no tienen nada que hacer, que no tienen vida? Pero luego ya eres el R más que no tiene vida y estás ahí por amor propio, o sea, por amor a la especialidad. Porque dices, bueno, ahí está la cirugía, nada, me voy a quedar, yo voy a entrar. Bueno, que hasta en la tarde vamos a pasar otra cosa, bueno, yo me quedo. Pero ya es como que, pues te gustó estar ahí. El primer año es el más difícil, yo creo que el cuerpo a todo se acostumbra. A no comer, a no dormir, pero el primer año es cuando estás ahí cabeceando y todo. Ya el segundo año, la verdad, pues ya estás un poquito más acomodado, ya tienes un R1 que ya, pues ya te toca menos trabajo, ya es el R1 otra vez. Ya si te dedicas a urgencias y a quirófano. Vengeance. Ajá, en el R3, pues ya no, ya, o sea, ya tienes un R2 y un R1 a tu orden que pues tú haces esta curación, tú haces eso y yo los vigilo. Ahora, En el R4, pues la verdad ya, pues, ¿qué andan haciendo? Pero, sí, ahora pues, eso que mencionas, estos niveles de Rs, ¿esos se van logrando con pura experiencia o también con hay los más años, esa con los experiencia? años. O sea, el R1 es el primer año, el R2 es el segundo porque son 4 años. Ah, Y ok. tienes que ir brincando de año, nos hacen examen cada 2 meses. Yo tenía un decano muy bueno, la verdad, yo creo que de los mejores de Durango, el doctor Armando Melero, que pues él tenía mucho énfasis en que nosotros aprendiéramos y que leyéramos un artículo. Él nos decía mucho, lean un artículo por día. Si leen un artículo por día, ¿cuántos van a estar leyendo al año? Pues ya lean uno por día, ya no les pido mucho, sea uno por día. Ya que si tienen tiempo, 2 por día. Si lees 2 por día, ¿cuánto estás leyendo a la semana? Ya vas a ser alguien, pues, como actualizado. Y él siempre veía como que que nosotros estuviéramos actualizados y con lo mejor del tratamiento. Y nos hacía exámenes cada 2 meses. Y teníamos que pasar ese examen para estar como que pasando al siguiente año. Era una forma muy dinámica de seguirlos enseñando, ¿verdad? Sí, teníamos clases en ocasiones, Sí. en las mañanas. Por ejemplo, aparte de que te digo que presentábamos al paciente, a las 7:30, 8 decíamos ya, aquí se quedó, vámonos a una clase. Oh. Y estabas ahí en clase, no importa que en la noche no hubieras dormido, tenías que estar allá en la clase. Ya vamos a la clase y cada 2 meses la UGED, la que es la Universidad de Durango, nos hacía un examen. Y al final ya te promedian. Y ya sales con una calificación de ahí. Pero tienes que ir pasándolo.
Sí. Entonces, por ejemplo, si ya acumulas una determinada cantidad de años de experiencia, o sea, siguen siendo estos niveles de R1 hasta Sí. R4, no se vuelven como una especie de que es el director, no sé, de cirugía, algo así, o sea, ¿cómo se maneja esa jerarquía entre médicos? No, eso es R4 es hasta hacer cirugía general. Pero ya, por ejemplo, para ser director o para algo, pues ya es cosa más como que, pues, administrativa. Yo me imagino que sí te piden ciertos cargos, ¿no? Para que seas, pues, el más capacitado. Debería. Sí, Pero, claro. pero no, o sea, Pero en nosotros lo cirugía que se te digo queda de eso. jerarquías es como para terminar cirugía general. Como hace rato que comentábamos que neurocirugía. Neurocirugía a fuerza tienen que hacer un año de cirugía general, o sea, el R1. Y después presentan otro examen para quedar en neurocirugía. Y ahí ellos hacen, creo que son todavía otros 6 años, el R2, el R3, el R4, llegan hasta el R6. Pero digo, ahí sí ya... Está muy cabrón. Muy bien. Entonces ahorita pues, nos mencionas de todas estas chingototas que se arriman. ¿Cómo te nació esto de empezar a estudiar cirugía? O sea, porque pues sí se requiere como de un perfil muy particular. Muy específico. Sí. ¿De dónde nació esto? Fíjate que a mí me gustó mucho desde el internado. Como que yo siempre supe que era medicina. Yo nunca tuve otra opción. Cuando acabas la prepa, yo siempre supe que era medicina. Me gusta mucho hacer deporte y decía, bueno, nutrición, porque pues es algo relacionado a la salud y lo puedo llevar con el deporte. Pero en ese tiempo en la UAS hacías un examen y como que las puntuaciones altas quedaban en medicina, no sé si recuerdas. Sí. Y ya si no, pues que odonto, nutrición y enfermería y cosas así vas por puntaje, ¿verdad? Y me acuerdo que dije, pues voy a presentar a medicina porque estaba entre las dos. Dije, ya, en la que quedé, y quedé en medicina. Y dije, bueno, pues medicina. Y ya cuando hice el internado, desde siempre me gustó lo quirúrgico, porque la verdad cirugía es, no sé si alguna vez los han operado, pero Sí, cirugía es una gracias, fiesta. ¿no? Cirugía es una fiesta. O sea, entras No a es. quirófano Sí. y el anestesio está poniendo su musiquita, tú estás Sí, ahí se la pasan operando, a estás toda madre. platicando, jajajajaja. O sea, es menos estresante, o sea, lo Sí. respeto mucho y todo, medicina interna, pues es más estresante de que están con el paciente, la consulta, que están haciendo las notas, es más como que, pues es muy diferente el ambiente. El paciente está acostado en un quirófano y lo voy a abrir. No está molestando con sus preguntas estúpidas. Oigan, si fueras doctor. Pinche Ah, paciente güey, ya pinche abierto. Dr. House, güey. Luego, unas canciones de David Sylvian. Es que sí es cierto, pero es que pues, a ti nada más te llevan el motor para arreglar y no. Sí, te digo, y la verdad Sí. el ambiente de quirófano, la mayoría, pues es muy ameno. Yo decía, es como que se te olvida todo, estás ahí operando y ya, se te olvida lo exterior. Es loco, ahora como que uno, simple mortal, tiene la idea de que están acá súper serios, así de que. Y nada, que ahí tienen Pinche las cotorreando cumbias, madres, güey. la caguama y acá. Hay cierto tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, al menos yo cuando estoy estresada, cuando algo no me gusta tanto el ruido. Así me gusta la música y todo, pero ya cuando las cosas se empiezan a poner como que estás batallando o que algo así, como que Cuando ya es bájale nexo. poquito. Ajá. Y por ejemplo, con los residentes de menor jerarquía, yo así como que estás operando y si ellos estaban, no, y así es como, aquí ahorita estamos operando, ya. Cállense que ya no me dejan ver. O sea, hay tiempo para todo, ajá, hay tiempo para Sí, todo, sí. para cotorrear, para todo, pero pues yo creo que el respeto de que tienes al paciente ahí abierto, Sí. pues estar poniendo atención. Y ya en el rato que ya está todo bajo control, dices, ahora sí ya podemos platicar, ¿no? Pero sí hay puntos, pues, claves o de... Sí, claro. Ujú. Entonces, sí es cierto eso de Grey's Anatomy, donde se ponen a platicar cuando están cosiendo gente. Ah, buen dato. Está bien. Yo pensé que era pura chisma. Ahorita también hay un pequeño paréntesis, ahorita que mencionas esto del ambiente en el quirófano, comúnmente hay un número de personas específico que tienen que estar para operar, o sea, entre, no sé cómo le llamen, asistentes, el anestesiólogo. Sí, hay por ejemplo el primer cirujano, que es el que opera, el segundo cirujano y el ayudante y a veces pues otros 2 ayudantes o uno, que sería el primer cirujano, segundo cirujano y tercer cirujano o los ayudantes. Está la enfermera quirúrgica y la enfermera circulante y ya más el anestesio, pero una buena práctica es que entre menos gente en el quirófano mejor, porque esto influye para las infecciones del Sí. sitio quirúrgico. Si es entre menos gente y menos partículas y menos gente hablando, incluso. Sí.
o menos gente circulando por la sala, porque es algo estéril, están muy limpios, ahí no tendría por qué haber gérmenes. Ok. Bueno, entonces, dices que te empezó a gustar desde el internado. Sí, en el internado te digo, es un año cuando eres médico interno de pregrado, o sea, tú no eres médico general, y haces un año en un hospital, y te vas rolando si no recuerdo, son cada 2 meses, por cirugía, trauma, medicina interna, ginecología, pediatría, medicina interna, ese año te vas así, Es para cada ver dos, como... para ver qué te gusta, ¿no? Y como para enseñarte lo de médico general, porque el médico general pues ve de todo, o sea, mis respetos, ¿verdad? Para ser médico general tienes que saber poco de todo. Desde el trauma, de lo que decíamos ahorita, desde el trauma, desde el ojo, desde el hueso, desde el intestino, desde la vía urinaria, la vía biliar, lo respiratorio, y para ser médico general es ese año, y luego ya el año que prestas tu servicio. Y yo estaba entre cirugía y entre pediatría, porque me gustaban mucho los neonatos son como que los bebitos que nacen así en los primeros 28 días de su vida, pero aparte de todo lo que nace así de más chiquito y eso, y en Fresnillo tienen muy buen lugar para pediatría, y te dejaban entrar así a los cuneritos con los bebés así bien chiquitos, y yo decía, pues entre los dos. Pero en el servicio de aquí de médico general me di cuenta que no, que pediatría no era tanto lo mío, que pues me gustaba más lo quirúrgico, porque es pues hacer manitas, que suturar, que pues sí, es más como manual. Ajá. Uh-huh. Entonces, tú te decidiste hasta ese momento. Sí, en el internado fue que dije, me gusta la cirugía, que es cuando ya empiezas a tener contacto con pues lo quirúrgico. ¿Y nunca a meter manita, que te empiezan a dejar cerrar mínimo piel. Ajá. Y que pues le ayudas. Aquí en Fresnillo están los médicos cirujanos y no tiene residentes Fresnillo, entonces el médico interno es el segundo ayudante del cirujano principal y te dejan hacer mucho y tienes mucha facilidad de meter mano, como decimos nosotros. Y sí, fue ahí donde dije, me gusta lo quirúrgico. Ah, ok. Tú que tienes otra perspectiva, pues, de todo este campo, pues ya muy empapada, ¿cuáles son las especialidades más cotizadas o de lo que más se propone los doctores? Por ejemplo, tu especialidad es médica cirujana. Sí. Y, por ejemplo, ¿hay más cardiólogos o hay más, oncólogos? Pues yo creo que hay más de medicina familiar, que es así como que algo relacionado como médico familiar, o digo médico general, porque digo, es muy difícil quedar en alguna especialidad. Y ya de las especialidades más, un poquito más, como que de más médicos, pues es ginecología y obstetricia. Yo creo que pues ginecólogos siempre vamos a ocupar en los pueblos y en todos lados. Ginecología y obstetricia, medicina interna, pero las quirúrgicas son pocos lugares para quedar. Las quirúrgicas oftalmo y otorrino son pocos lugares. Cirugía general son pocos lugares. Son de las más, como las puntuaciones más altas que te piden es oftalmo. Sí. Y luego, que son de los que decimos de los ojos, otorrino, que es pues nariz. O oídos, y cirugía son de las más altas para quedar. Ginecología después, medicina interna, pediatría. Ah, mira, o sea, te vuelve a suceder lo mismo que al principio, o sea, dependiendo del puntaje ya te derivas. Te dan un campo de elección. Cuando yo hice el ENARM era por puntaje y nada más tenías una opción. El ENARM es como que el examen que haces para ser médico especialista y tienes una puntuación. Cuando yo lo hice, solo ponías una opción, o sea, no te daban como que varias opciones. Y ahorita creo que escoges por puntuación, o sea, tú sacaste 8, tú 7, yo 5, tú 3, y el primero que escoge eres tú. Entonces, no, pues, así que toda te oferto, esto es cuál quieres. Y ya yo, por ejemplo, yo tenía 5, pero yo quería cirugía, ya lo ganaron ustedes, pues no, pues ya para que, pues tengo un 5, igualito me alcanzo trauma, ¿me explico? Así es ahorita, pero cuando yo lo hice, nada más tenías una opción, o sea, yo ponía cirugía y si no tenía el promedio para quedar en cirugía, pues no quedaba, lo tenía que volver a hacer. No podías agarrar otra más abajo. No, no, tenía segundas opciones. Ajá, y en esta ocasión lo presenté 2 veces, o sea, no quedé a la primera, lo presenté el primer año saliendo del servicio social y me quedé a .5 para quedar, no quedé. Y ya fue el año que estoy aquí en Miguel Ausa, que fui médico general, y luego lo volví a presentar y quedé en el 81 a nivel nacional, con 81.1. Pues güey, arriba Miguel Ausa. ¿Qué tan difícil académicamente son estos exámenes? O sea, ¿cuál es la rigurosidad? ¿Qué es lo...? Sí está muy está difícil. La verdad, yo recuerdo que yo me levantaba a las 5 de la mañana, 5:30, corría,
y me ponía a estudiar, luego ya hacía una que otra pues cosa ahí en mi casa y luego me seguía estudiando y ya como hasta la hora de comer y en lo que pues si me llegaba un paciente o no, porque yo hice mi consultorio en mi casa. Y pues, pero sí estudiaba fácil 10 horas al día y a las 9:30, 10 yo ya estaba dormida porque al día siguiente pues me iba a levantar a correr y a estudiar. Y los fines de semana hay unos como guías o hay como unos simuladores del examen que se llaman Promedumed, los compras. Y compré ese simulador del Promedumed y contestaba los exámenes el sábado y los revisaba los domingos. Y ya estudiaba sobre eso toda la semana. Ah, ok. Hasta en septiembre creo que haces el examen y yo empecé a estudiar en noviembre hasta septiembre septiembre otra vez del examen, porque la verdad, la primera vez que lo hice y no quedé, te estudié la mitad de los libros, no me dediqué a estudiar como para quedar. Y ya cuando pues te pega, ¿no? Que dices, ching, pues no quedé y es lo que yo quería. Ajá, sí. Y al siguiente año yo ya empiezo a estudiar con mucho tiempo antes. ¿Y es un examen general o es específico de cada...? No, es un examen general como médico general. Te preguntan desde vacunas, te preguntan desde trauma, gine, pedia, cirugía, O sea, es de todo, extensísimo. porque eres médico general. Me acuerdo que, si no mal recuerdo, son como 120 preguntas en un tomo y son 2 tomos. Y te dan chance de ir a comer. O sea, llegas a las 9 de la mañana a hacer el examen, es por computadora. Te dejan sufrir un rato. Y sí, no me acuerdo la verdad si fui a comer o no, o si solo te dan dulces. La verdad no recuerdo bien. Pero se me hace que solo te dan dulces o sí te dan como media hora para la segunda parte del examen. Sí, casi siempre hacían los exámenes. Sí, creo que sí. O sea, lo presentas y te dan dulces en la primera parte y luego te dan como media hora y comes o algo y luego ya regresas a la segunda parte. Sí. Oh, está Chido, chido. ánimo, así, ánimo. Sí. Luego Y ya, y subes luego cachetadas te para hacen, que- sales desmotivado porque a lo mejor dices, no, pues me fue muy bien y luego que nos falta el examen, ¿no? Ajá. ¿Y qué pusiste en esta? Y ya te salió esta pregunta y tú, sí, yo no puse eso. Sí, o sea, también pasa. Sí. Y yo creo que como que, pues, te digo, la primera vez no quedé, tampoco es, uy, sí, desde el principio, no. La primera vez no quedé en ese examen y sí te pega, o sea, pues era lo que yo quería. Yo creo que, pues, cualquier gente lo puede lograr. Como decía una amiga, estudiando cualquiera. Cualquier gente lo puede lograr, el chiste es, pues, ser disciplinado y estudiar. Pues así que chiste. No, pero sí, está muy fuerte el nivel de disciplina que tiene que tener uno para lograr esas metas tan grandes. Porque pues eso de levantarse a las 5 de la mañana, o sea, así como que me levanto a las 5, me hago de almorzar y me pongo a estudiar, me voy a dormir. No, a correr, vámonos, a activar el cuerpo. Sí. Eso está muy cabrón. Pero pues es que la verdad yo creo que solo así lo logras. Digo, me fue muy Sí. bien, saqué Ujú. 81.1. Pero no fue porque pues decían, pues, me quedo dormida y como a las 11 estudio y luego pues hoy voy a salir a la jarra, que también lo hago, ¿verdad? Pues también soy humano. Pero hay como que prioridad en eso si quieres algo. ¿Cuánto tiempo te aventaste Sí. de ese proceso? Así como de ese preparación. régimen. Ajá. Un año, te digo, Un empecé año. esto porque la primera vez no quedé por andar jugándole al vivo y nada más estudié la mitad de los libros. Y Disciplina. luego le dije, así me voy. ¿A poco no va a pasar? Así me voy. Pues no, me faltaron 0.5 para quedar. Y mucha gente me dice, no, espérate, en el repechaje. ¿Qué es el repechaje? Que muchos renuncian en los primeros 2-3 meses y te hablan a los que van así Sí. seguiditos. Pero decía, o sea, no inventes, de tantos a nivel nacional, voy a tener la suerte que me hablen. Y dije, pues ya, dedícate a estudiar. Y ya, o sea, empecé a estudiar desde noviembre ya, ahora sí para el otro septiembre. Ah, ok. ¿Cómo cuántos aproximadamente participantes hay de este examen? Fíjate que ahí sí no recuerdo, pero sí son miles, ¿eh? Miles. O sea, no tengo ya así, digo, pues hace 4 años que lo hice. Sí. Pero sí son muchísimos. Y hay mucha gente que lo presentamos 1, 2, 3, 4. Oh, Yo eso conozco reciente. compañeros que lo presentaron hasta 6 veces. Ah, güey. No, pues es que sí. Pues, Está así, pues es un es objetivo. lo que vas. Ajá, es por lo que vas. Muy bien. Entonces, ya una vez que presentas el examen, ¿ahí qué procede? Porque me dices que estudiaste en la UAS, ¿verdad? Sí, para ser médico general soy de la UAS, obviamente UAS. Y luego terminaste y luego nos estabas comentando que estabas en el hospital de... Del 450 en Durango. Es de Secretaría de Salud General también, pero la escuela o la universidad de Aval es la UGED. Bueno, no creo que es UGED, pero es la UGED. Yo tampoco... Universidad Juárez de Durango. Ah, Universidad ah. Juárez de Durango, sí. Universidad Juárez de Durango y mi aval es esa universidad. Ah, ok.
para es un posgrado, porque si mi licenciatura es médico general y mi posgrado es cirugía general. Y ahí es la pregunta, o sea, ahí lo escogiste porque es donde estaba la especialidad. No, todavía es otro show, todavía es otra descartar posibilidades. O sea, todo el mundo queremos IMSS. ¿Por qué IMSS? Porque para lo que te cuento de las subespecialidades, el IMSS apoya y apapacha mucho a sus residentes. Casi desde el primer año abre las convocatorias para médicos subespecialistas, angio, neuro, todo, pero le da primero, como que primero mis muchachos del IMSS. Ya después de que eligieron ellos, pues me quedaron 2 plazas para todos los de secretaría. Y entonces todo el mundo quiere ir al IMSS, y más por lo de, la verdad de eso no conozco mucho, soy nueva, ahora que soy adulto en mis 31, con lo del Afore. El IMSS ya te empiezas a crear eso con el Afore del IMSS desde que eres residente. Y desde que eres internito y todo eso, ya empiezas a hacer antigüedad. Y nosotros en secretaría no. Entonces todo el mundo queremos IMSS. Y para hacer IMSS, pues es ir a dejar 30,000 papeles al IMSS. Y luego ya, pues, es de que te dejan, pues, por el currículum y todo, y ya. Pues tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no. Y esa es la primera vuelta. Ya, yo metí papeles al IMSS en la primera vuelta y todo el mundo, no, pues sí te van a agarrar por tu promedio. Y no me agarraron por mi promedio en el IMSS. Entonces yo ya me fui por ende a la segunda vuelta, porque mi primera vuelta, mi primer cartucho lo gasté en el IMSS. Y entonces dije, ya mi segunda vuelta, pues ya era secretaría. Porque si me volvía a ir al IMSS y me volvían a no aceptar, pues el IMSS ya sí te dice en la segunda vuelta, bueno, pues tú estás con nosotros, pero me hace falta residentes en Chihuahua. Me hace falta residentes acá, allá. Yo decía, pues yo no quiero estar tan lejos de Miguel Ausa. Disculpa, hay un pequeño paréntesis, porque no me queda como muy claro. O sea, por un lado el IMSS tiene como que la facultad directa como del dedazo, ¿no? Que él Sí. es de los míos. Y cuando hables de secretaría, o sea, pues, literalmente es el gobierno federal. Como Secretaría de Salud, como pues los generales. Sí. El general de O sea, como Fresnillo, digamos... aquí el centro de salud de aquí. Ajá. Lo que es Secretaría de Salud como que no es de IMSS, ni ISSSTE. Okay. Ya ves que es IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. Sí. La Secretaría de Salud no tiene ninguna aseguranza. Nada más lo que decíamos del Seguro Popular. IMSS es pues todo aquel trabajador y ISSSTE es del Estado, ¿no? Creo. Sí, del Estado. Ok. Y la Secretaría somos todos nosotros que no tenemos una aseguranza, lo que antes manejábamos como el Seguro Popular y ahora el INSABI. Ok. Sí, porque ahorita que lo mencionabas como que no me quedaba muy claro. Entonces ya cuando apostaste por lo de la secretaría... Ajá, ya dije, pues algo cerca de Miguel Ausa. Dije, algo cerca y pues estaba entre Zacatecas y Durango. Y ya yo tenía muy buenas referencias del hospital de Durango, que salías muy bien preparado, que pues que había muchas manitas, decimos nosotros, o había muchos pacientes como para practicar cirugías, muchas cirugías. Y una vez que ya empiezas, o sea, ¿vas directo a la práctica o también es como que empiezas de alguna manera, no sé, en el aula o algo? O sea, ¿cómo se da esta preparación? Pues como te decía de las jerarquías, o sea, el que va operando, pues siempre es el R+. El que va a ir abriendo al paciente y teniendo como más contacto es el R+, y a ti como R1 te toca pues la piel. Y luego ya cuando vas avanzando, bueno, pues ya cierra aponeurosis. La aponeurosis es como que lo más firme de la pared abdominal. O sea, cuando empiezas es directamente ya en hospital, no hay como que un momento de aula ni... No, es que eso ya lo habías hecho por los 5 años de la escuela. Sí, ya ya tienes un chorro. Sí. Okay. ¿Y es hasta ese momento que ya empiezas poquito a meter mano? ¿O incluso desde medicina general ya les permite? Pues digo, a mí me tocó en el internado porque es muy buena Plaza Fresnillo, de que no hay residentes ni nada. O sea, es el adscrito, el cirujano contigo y pues tienes que ayudarle a separar o así. Pero ya como que tú digas, pues ya me tocó quitar una vesícula, ya lo haces como a la mitad del R2, o sea, ya que ya viste varias, que ya... No, así como que allá llegué, yo voy a ser el cirujano. No, o sea, ya después de ciertos años que ya viste cómo lo hace el R superior. Y al R superior, pues el adscrito, o el encargado que te va enseñando, los adscritos. Te van diciendo, no, pues sí, córtale por aquí, no, por allá, no, mira, mejor así, mejor acá. Pues es más que, pues enseñanza del R superior y el adscrito a los de abajo. ¿Y qué sentiste la primera vez que ya te tocó meter mano ya más en serio? Pues de verdad está muy padre. Yo mi primera apéndice creo que lo hice como a los 4 meses que llegué ahí. Y sí, como que pues estabas muy orgullosillo. Así como que dices, no manches, ya, mamá, papá, ya hice un apéndice. Sí. Ya me dejaron un apéndice. Ajá. Okay. Pero ya de mayor jerarquía, pues te van tocando más cosas como lo que hablábamos ahorita. Pues que el baleado,
que el trauma de abdomen, que quitar el vaso, que reparar el intestino, pues ya es del R de mayor jerarquía. Y luego como ya llegas con un montón de conocimiento y un montón de herramientas y mínimo práctica visual, como que ya llegas como que con esas ganas, ¿no? De operar, así como que pues sí me las tanteo ya. Pues la verdad las ganas yo creo que sí, pero la teoría no. No, no. Sí, yo digo, ¿qué es No, esto? porque para ser cirujano pues tienes que saber de anatomía Ajá. y de fisiología del paciente y de reparación de lo que vas a hacer Ujú. y de complicaciones. Por ejemplo, todo el mundo dice, uy, no, el cirujano no estudia, el cirujano no, nada más opera. Pues no, el cirujano te tiene que saber desde fisiología o cómo funciona el cuerpo, la anatomía del cuerpo, la técnica quirúrgica de lo que vas a hacer y cómo reparar las complicaciones si es que se te llega a complicar esa cirugía. Santo Dios, no me imagino quién diga esas cosas. Imagínate, pero hay de todo, cabrón. No, pues en el campo médico sí ahí empiezan a ¿Quién hacer me las despreciaba? envidias y las pedradas. Sí, pues hay muchos, no sé si han visto los memes o así, que no, que el cirujano solo opera o que el trauma es puro hueso o cosas así, ¿verdad? Pues ahora sí que como tú dices, chiste entre el gremio. El chiste Sí. de gremio, ¿Cuánto tiempo toma regularmente por ejemplo, una apendicitis, así en promedio? Pues hace una tranquilita, así como 1 hora, pero ya algo que tiene 3 días de evolución, que el apéndice ya está necrosado, que ya tienes mucho pus, pues hasta 2 horas. Ay, pues está Pensaba que iba a ser más. No, de puro evento quirúrgico son como 2 horas. Ujú. Ya en lo de la anestesia y todo eso, así te digo. ¿Te ha tocado alguna cirugía muy, muy compleja? O sea, que te haya tocado, digamos, ser la protagonista o al menos que te hayan dado la oportunidad de, no sé, por ejemplo, ahorita que me mencionabas la sepsis, Ujú. de que ya ahí se deshizo todo. ¿Sí te ha tocado Sí, algo por así? ejemplo, yo me acuerdo que mi primera cirugía de R3, que ya eres el residente de tercer año, Ujú. fue así como que una paciente de la Sierra de Durango que tenía un volvulus. El volvulus es como que una parte del intestino grueso se hace como nudito, sí, se volvula. Pero lo más Ajá. común es el intestino del lado izquierdo, el descendente se llama. Y esta señora lo tenía del lado derecho y ya mucha parte de su intestino estaba necrosado, o sea, sin circulación, negro. Y pues tienes que quitarle la mitad del intestino y el intestino delgado volvérselo a pegar al intestino grueso, al colon, pues. El intestino delgado, el ilio, que le decimos técnicamente, se lo vuelves a suturar, a pegar al colon. Y sí me acuerdo que la primera vez que lo hice, pues me tardé 4 horas. Creo que algo parecido le pasó a un compañero en la maestría, cuando fuimos a la Universidad de Madero y lo tuvieron que internar y allá lo operaron. Y nada más escuchamos y le echamos carrilla que le quitaron como 1 metro de intestino. Sí, o sea, tienes Que que nos va a poner quitarlo y tripa. volverlo a pegar, por así decirlo, gruesamente. No, qué feo. Y no es común presentar complicaciones después de una intervención así, o sea. Sí, pues sí, en cuestión de Está que bien. a veces estás manejando los tejidos y aparte ya están inflamados por el evento que los llevó ahí y pues a veces tardan en tolerar la dieta y se vuelven a distender y no creas, o sea, es un martirio para ti decir, no manches, no pegó, no estuvo bien, no está haciendo adecuada cicatrización y no creas, o sea, ya que lo pegaste en el mundo ideal, yo creo que todos los cirujanos rezamos que, pues, que tenga adecuada Sí. evolución, pero cabe la posibilidad de que no hace adecuada anastomosis, se llama, y empieza la salida fecal por ahí. Y volvemos a lo mismo de la sepsis abdominal. Uy. Y entonces sí es algo que siempre estás, yo creo que es de las mayores o las especialidades que vives bajo estrés, porque ahí nada más estás con el paciente de que evolucione bien. Y luego que hay adultos que parecen niños chiquitos que les dicen, este es su dieta, Sí. y no, a fuerza quieren comer carne. Eso que te platico de la anastomosis es, tiene parte del tratamiento es el ayuno, Ujú. para que pues, No. empiece a cicatrizar. Ándale, y el mexicano, o sea, llegaste con un dolor horrible, pero ¿cuándo va a comer? No, mire señora, parte de su tratamiento es el ayuno. No, es que yo tengo mucha hambre. Pero pues es lo que te digo, yo creo que es la paciencia de explicarle, mire, yo a veces les explicaba Se y les puede hacía morir. dibujitos, le quitamos esto, se lo pero pegamos ¿cuánto con como? esto. Ándale, y yo creo que volvemos a lo mismo de la empatía. Después de que estás estresado y todo y que dices, ay, que le vaya bien, pues dice, no, es que yo creo que me hace falta comer. Y ya después de 30,000 veces que le explicaste al paciente, yo creo que sí es exactamente así como que, ay, señora, ya. Pero no es yo creo que de mala manera, pues es más bien como que el estrés o el cansancio o todo lo que conlleva el estar ahí Sí. cuidando al paciente, te digo. Sí, claro. Y te digo, yo creo que eso más bien va
pues de personalidades, porque yo les decía a mis residentes de menor jerarquía, le digo, siempre traten a su familia, digo, a su paciente, como te gustaría que trataran a tu familiar, te digo, porque te digo, yo siempre he sido de instituciones públicas, te digo, yo te juro que la gente no está aquí porque tenga ganas de estar aquí, digo, están aquí porque tienen la necesidad, digo, entonces procura siempre tratar al paciente como si te gustaría que trataran a tu papá. Y es que decían, no, es que no tengo los signos clínicos, o no, es que no lo evolucioné bien. Dicen, pues si así tratarías a tu papá, pues adelante, ¿verdad? Síguelo tratando así. Y ya no creas, el pensamiento de los de abajo va cambiando. Así como que no, chin, sí es cierto. No, sí, hace falta mucha empatía porque no sé, siento que no ganas nada con ponerte muy severo con los pacientes, ¿no? No, Porque me refiero a que la mayoría llegan sumamente ignorantes, ¿no? Sobre lo que les pasa, incluso después de lo, no sé, incluso de la cirugía, de lo que han sufrido, parece que siguen en, ya puedo comer. Sí, Como que están esperando. y tienen pues la incertidumbre también, ¿no? Así Sí. de que, imagínate que a ti te hacen una cirugía, te estoy contando y que digas, pues yo tengo hambre, pero estoy distendido, o embarado, como dice la gente, si dices, pues algo no anda tan bien. Por más hambre que yo tenga, pero si tengo así distendido el abdomen, pues decir, chin, y ándale, tendrás esta cara que dices, chin, algo no está tan bien conmigo, a pesar de la cirugía, no. Sí, o sea, y más digo, yo creo, siempre he dicho, y pues yo creo que aquí dicen que nadie es profeta en su tierra, pero la verdad a mí me ha ido muy bien aquí como médico general, espero que así sea ahora como cirujano, y siempre trato de ser empática con la gente, porque digo, no están aquí, al menos cuando yo estaba en secretaría, no están aquí por venirme a ver, o sea, están porque tienen algún malestar. Y así es de ti ayudarlos, pues qué bueno, ¿no? Pero no, o sea, no, y yo le decía mucho a mis residentes, traten a la gente como si fuera su familiar. Incluso es una dinámica que yo trataba de hacer con ellos, o sea, pongan el nombre de su papá, de su mamá, y dárselo al paciente, decirle, ella es tu mamá, ¿sí te gustaría de verdad tratarlo? Y ya como que ellos sí empiezan así como que no manches, sí es cierto. Y ya empiezas a agarrar el amor por estar ahí y estar tratando bien a la gente. Eso está muy bien, muy buena estrategia porque pues, como te comentaba, sí hay personas en todos los ámbitos, no nada más en medicina, que llegan a cierto nivel de conocimiento y agarran ¿cómo se llama? Como ese ego elevado, Como arrogancia. como esa arrogancia, correcto. Y ya de ahí, como que pues, ni quien nos baje. No, fíjate que yo le he tenido mucho amor a mi pueblo, pero creo que puedo decir eso porque hice muy buena relación con ciertos médicos de la clínica y me hablaban y me decían, oye, Mayra, que tenemos un paciente así y así. Yo, no se preocupe, doctora, mándemela. Yo acá la recibo en urgencias. Ah, de lujo. Y porque en hospitales públicos pues es bien difícil que te atiendan. O a veces, no, es que tengo, no te preocupes, yo tal día tengo la consulta acá en el hospital, mándemela así sin cita. Porque te digo, la verdad, yo creo que le tengo mucho aprecio a mi pueblo. Y decía, pues si los puedes ayudar en algo, como que regresar algo, pues está súper bien. Y a mucha gente sí traté de ayudarla desde que era internita, de meterla a Fresnillo. Y ahora que fui acá cirujano, pues también como que, no, tráigamela, tal día lo operamos, o tráigamela y se la vamos viendo. Eso está bien chingón. Todo el club Omeprazol tomando nota. Pásense con contacto de la roca. Me anda haciendo falta una arregladita. El club Omeprazol. Sí, ese se opera la gastritis. Fíjate, haciendo ese. Reflujo gastroesofágico. Ya es que yo me imagino, incluso tal vez Hay tú tengas varios, algún hay dato. varios. Yo me imagino que la mayoría de los mexicanos padecen eso, ¿no? Sí. Hasta el menor grado. Yo me fijo que cuando me quito un poquito el fitness, yo empiezo a sentir el diablo. Oye, y yo creo que después de los 30 más, ¿no? Sí, Después de los sí, 30, una noche de copa ya te cobra, pero porque el reflujo te cobra. La Ya ni es mañana tanto el dolor de siguiente. cabeza, es como que. ¡Ay! El malestar estomacal que dices, ay, ya no tengo los 24. ¿Qué tan común es operar el reflujo? ¿Es la gastritis en general? Sí, es el reflujo, términos así que coloquiales, pues la gastritis, pero gastritis solo lo pasa a ver hasta que ves la laminilla, pues, que ves la inflamación de las células gástricas, que eso es la gastritis, ¿no? Inflamación de las células gástricas, pero el reflujo gastroesofágico sí es superable, y más así hablamos de gente joven, pues imagínate desde ahorita 30 hasta toda la vida tomando omeprazol. ¿Qué puede Pues es pasar? una Sí, me indicación. imagino que. O sea, sí, pero es una indicación quirúrgica que dices, no, ¿sabes qué? Tengo 30 y no quiero toda mi vida estar apegado al omeprazol. Entonces hay gente que se opera, porque muchas veces lo del reflujo es por una hernia yatal o
por alguna disfunción del esfínter que se pega entre el esófago y el estómago, Ujú. hay un esfínter que es el encargado de las contracciones como para que hace que se regrese el líquido gástrico. Sí. Y entonces a veces que ahí hay una disfunción y haces una cirugía y eso ayuda para el reflujo. Pero me imagino que ya es un caso muy extremo, ¿no? O sea, me imagino que la mayoría de la gente se arregla con una Sí. dieta, más cuidado. Sí, las indicaciones para operarlo es eso, que el paciente quiera operarse porque diga, tengo 30 años y no quiero aventarme hasta los 90, 80 apegado al omeprazol. U otra vez que tengas un reflujo que ya tienes, que tienes una hernia ya tal, o que tienes ahí otra afección pues que tengas que operarlo. Ah, ok. O que tengas, hay los síntomas comunes de reflujo, pero hay unos atípicos, no sé si han escuchado pues que pacientes que por el reflujo traen periodos de asma, o que traen sinusitis, o que traen algunas otras complicaciones, y eso también es una indicación de operarse. Ah, ok. No, pues, ya bajen las caguamas. Qué miedo. Fuck it. Ahorita la mayoría de la juventud, de la chaviza, tiene ese problema del reflujo, de que están consumiendo omeprazol. Hace algunos años. Y están consumiendo todas las papitas en su bueno. versión Flaming Hot. Ah, sí. Todas las papitas que se tragan ahora las Salsa. chavizas son moradas. Ellas se me hacen todavía más tóxicas que las que nosotros nos comemos. Hace algunos años, con unos compañeros, pues, cuando yo comencé a trabajar, estamos hablando, ya tiene rato, y me acuerdo que, no, sí, vamos a comer y todo, era una celebración como de jubilados, algo así, y vi que se estaban pasando pastillitas de omeprazol. Profe, ¿quieres? Y yo, no, ¿para qué eso qué? Son tachas o... Sí, vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos Oh, shit. con los jubilados. Y no, o sea, era omeprazol y, güey, y eran personas o más chicas que yo o de mi edad. Y digo, cabrón, no mames, todos bien jodidos del estómago, pobrecitos. Sí, todo el mundo toma una persona en estos tiempos. Sí, pues eso ya muy útil, Es- necesario. Es parte del mexicano. Sí. Muy bien. Ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le darías a los jóvenes que están interesados en la cirugía? Pues yo creo que primero va a ser como que medicina, ¿no? Medicina general. Pues yo creo que lo que te dice ahorita, pues yo creo que la disciplina. La disciplina es pues la base de todo. La disciplina para tener una buena preparatoria, porque pues ahí es el primer filtro, ¿no? No todos quedan en medicina. Sí. Y ya que quedaste en medicina, pues tratar de esforzarte, o sea, tratar de siempre tener muy buen promedio. Y muchas veces dices, el promedio no te define, pues lamentablemente no te define, pero sí te ayuda a tener un buen lugar aquí en lo que es la medicina y a escoger primero y a todo eso. Sí. Entonces, pues yo creo que, pues disciplinado. Ahora sí que hay un dicho que dice que quien quiere tener lo que pocos tienen, tiene que hacer lo que pocos hacen. Entonces, pues ser disciplinado en el estudio. No digo que no, y más la chaviza, como tú dices, pues tienen derecho pues socializar, pero yo creo que, pues no todos los días, ¿no? O no todos los días irse como por lo de las bebidas o así, porque al final, pues no te va a llevar nada bueno. Entonces, pues mejor dedícate un poco más a tus estudios, a realizar algún ejercicio, algo que te alimente un poquito más, y luego ya va a haber tiempo para todo. Primero, pues para ser médico general, pues igual mucha disciplina, y ya que estás ahí adentro como médico general, pues que te guste. Yo creo que te tiene que gustar lo que haces porque son carreras que sacrificas mucho, Sí. y entonces ahí es cuando no está chido que no te gusta y sigues ahí. Yo creo que es No, por es- muchos especialistas o médicos pues que vivieron frustrados y están tratando mal a un paciente. Entonces yo creo que te guste lo que haces y pues esforzarte, porque pues digo, son muchos filtros que vas pasando para llegar a ser cirujano. Además, cuando te gusta algo, como que te vuelves autodidacta. Siempre empiezas a como que buscar más información y por lo mismo Sí. te vuelves mejor profesionista. Más amor propio. Sí, y yo creo que pues el ser responsable, porque como platicamos ayer, o sea, no estás tratando todo el mundo tiene su respeto, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, mi papá que es carpintero, pues un mueble te salió mal y nada más es pérdida material. Pues dices, ni modo, ya Tiempo y quité dinero. las tablas, ya esto, ya lo otro, los trabajadores, yo que sí, hay que volverlo a hacer. Pero pues hablando del cuerpo humano, ni modo de decir, ya la regué, pues el que sí. Pues no, o sea, tienes que ser muy disciplinado y tratar de siempre brindarle la mejor atención al paciente.
y estudiar, como dices, porque pues no va a ser lo mismo a alguien que no estudió, no te va a poder ofertar lo mismo a alguien que se está preparando, que alguien que está viendo las actualizaciones. Así es. ¿Tú cómo ves esa parte de, pues digamos, del rigor académico en medicina? Todavía se le tiene mucho respeto porque, con todo respeto, pues yo diría que la mayoría de las carreras profesionales, como yo estuve de docente, le bajaron muchísimo de rayitas Sí, sí, a la sí. educación. Entonces, casi toda la educación se ha diluido. Sobre todo las humanidades, incluso las ingenierías también se les nota mucho esa dilución. En medicina, ¿tú cómo has notado eso? No, Sí. pues también, Sí. también porque antes había muchos filtros para estar en medicina, lo que sería anatomía, embriología, como que eran las básicas que hablas, era un filtro que no todos pasaban y ahí se iba la mitad de los que entrábamos. Y luego propedéutica, que es como que tu primer contacto con el paciente, cómo explorarlo, cómo también ahí era otro filtro. Y ahorita no, creo que, por ejemplo, cuando yo salí, salimos 200. Creo que ahora salieron más de 500, porque incluso no todos están en Zacatecas haciendo el internado. Hay quienes se fueron a Juárez, a Chihuahua, de la UAS, a hacer el internado. Lo que te digo de las especialidades. Mis compañeros que hicimos la residencia del R1, llegamos 3. Y llegas el 1 de marzo. Ese año fue, creo que, un mundial en... algo así, no me acuerdo, no que fue hace 4 años. Pero uno de mis compañeros renunció y ya andaba ya en el mundial. O sea, de 3 que entramos, nada más nos quedamos 2 para abril. ¿No fue en Alemania? Se me hace que fue en Alemania. Creo que sí. Entramos en marzo, abril, mayo, perdón, como en mayo es eso, ¿no? Ya nada más éramos 2 R1, o sea, conmigo nada más éramos 2 residentes de primer año cuando yo entré. Y ahora creo que entraron 10, este año que yo ya salí, ahora tengo 10 R1. O sea, ¿Tú crees que eso se debe a que le bajaron Sí. de intensidad? Sí, lo que te estoy platicando ahorita de que cuando yo hice, pues nada más elegías algo y si no quedabas, pues vuelvo a intentar. Y ahora, pues ahora sí que fue por promedio, si tú alcanzaste oftalmo, tu otorrino, tú esto, tú lo otro, y a lo mejor yo quería oftalmo y no alcancé cirugía, digo, bueno, pues cirugía. Y antes, ¿no? Antes tenías que, hasta que lo lograras, la calificación que te decían. No como que ahora, pues, por escala, como campana. Sí. Uh-huh. ¿Y si También se debe a lo de la demanda de médicos por lo del COVID y a lo que tú gustes y mandes. Pero, pues vamos, fíjate, si yo ahorita salimos 3, cuando salgan los que van a ser R1 van a salir 20 cirujanos. ¿Y si has notado como que digamos, esa disminución de capacidad académica de los más jóvenes? Sí, la verdad sí. Sí, porque Diantres. porque digo, yo ya es que el año pasado que fui R4, las personas que fueron mis R1, sí decías así como que pues todavía les falta un poquito más. Que te digo, todo se soluciona, pues que tú digas me gusta y pues quiero saber, ¿verdad? Quiero ayudar al paciente, voy a estudiar y todo. Pero pues digo, hay mucho, yo creo que hablando de jerarquías o en el ámbito de residencias, el residente trabaja bajo miedo. O sea, si no lo haces, va a haber alguna represalia. Claro. Okay. Sí, pues que ahí sí no hay manera de... No hay mucho margen de error, digamos. Sí, No. ajá. Olvidas. Pero bueno. Pero sí, yo creo que sí ha bajado un poquito. Incluso yo creo que los que están arriba de mí han de decir lo mismo de mí, no sé, ¿no? Y para que llegues ahí también bajó un poquito. Ajá. Pero creo que así ha sido siempre. Sí, porque antes cuentan que las residencias médicas era algo muy, muy, muy militarizado, que era no salir de ahí, no 36 horas, no días, semanas enteras. Bañarse con así, pura agua ¿no? fría, comer Ujú. pan y agua. Cambiaba tu personalidad, güey. Y los médicos generales de antes que le tocaba la vieja escuela que dicen, también contaban que pues era muy difícil, que había muchos filtros y que no sé qué. La típica de que, no, en mis tiempos era diferente. En mis tiempos nos dormíamos en la morgue. Ajá. Yo creo que eso pues siempre va a existir, ¿no? Que cuando ya estás de este lado digas, uy, los de abajo no saben. Pero yo creo que todo se puede equilibrar si le echas ganas. Sí, eventualmente tiene que suceder. Pero como te dices, si no, y aparte fuiste de los que entraste de repechaje y dices, ya aquí estoy, ya. Pues también yo creo que hay como todas las profesiones, ¿no? De todos. Los buenos, los muy buenos, los regulares, los no tanto, o sea, de todo hay. No, pero sí aprieten a estos últimos porque pues, son demasiados. Hay Sí. que hacer un filtrito más fuerte, ¿no?
Ah, sí, hay que hacer algo con la educación ya. Sí. Sí, yo creo que sí nos falta mucho, al menos hablando en lo del pueblo, sí nos falta mucho en sí. educación. Ujú. Sí, No, salimos pues San para abajo. Miguel está en otro pedo, güey. Muchísimo. Yo recuerdo que en nuestros tiempos no nos salió tan mal académicamente. O sea, si te aplicabas, creo que había buenos profes. O sea, fácil la mitad eran buenos profes o decentes. Y te das cuenta cuando te vas a estudiar que, pues dices, sí traigo con qué. Y bueno, al menos en lo mío. Pero ahora ves como, no sé si sea un problema nada más digamos, el sistema educativo o en general de la sociedad, yo creo que es de todos, pero sí se nota que, no sé, por ejemplo, los chavos de ahora no tienen capacidad de síntesis o de análisis de un texto. O sea, saben leer mecánicamente. Te voy a ser honesta, yo llegué a la universidad sin saber leer. O sea, sabes leer, Sí, o sea, estás leyéndolo como aquí te enseñaron. Pero las cosas de razonarlo, como tú dices, de... Hacer síntesis. Ajá, yo no lo llevaba de aquí de Miguel Ángel, a lo mejor para escucharse feo, pero yo los primeros 2 años le batallé muchísimo, está como no denso. tienes una idea. Yo también cuando llegué a bueno, en la prepa para la universidad, sí, hacía la comparación con los demás. Decía, oye, yo ni siquiera pasé por ese tema, o sea, no, nada. Sí, había Sí, universidades, prepas de la UAS, de allá de Zacatecas, que ellos ya ya habían leído el Quirós, ellos ya habían llevado, Quirós es el Ajá. libro más grande de anatomía, Ujú. ellos ya habían tenido un contacto con el Quirós, y yo así, porque no manches, ¿eso qué es? Y eso que yo aquí estuve en ciencias naturales, ¿no? O sea, en la rama de eso, y yo decía, Yo hice una maquetita de la célula. así con lo que vas de aquí de tu pueblo. Y la verdad, pues, de aquí soy, ¿no? O sea, te digo, yo respeto y amo mucho mi pueblo, pero creo que sí debería tener un poco más de énfasis en lo de educación. Yo ya tengo un niño y se digo, no manches, no tiene las bases para una competencia. La escuela no se las está dando, ninguna en la que lo he tenido. No sé a qué se deba, la verdad, no sé a qué se deba, pero sí está difícil. Yo le batallé mucho entrando a la universidad, te digo, primero y segundo año, de aquí me fui con promedio de 9.5. Entonces, no manches, súper lista. Primero y segundo año, todo lo avanzaba, o sea, 6, 6, 6, 6. Y yo decía, no manches, no queda lista, no sé estudiar, no sabía leer, no sabía comprender, hasta que ya estás haciendo de tus mañas, ¿no? Que los resumen, que los diagramas. Pero yo creo que yo aprendí a estudiar en la universidad. Aquí, pues la verdad, pues no me fui como que tú dijeras, ay, qué capacitada saliste. No. No, creo que he escuchado demasiado esa historia en diferentes situaciones. Que yo creo que hay algo como que tenemos mucha gente en Miguel Ángel muy lista, que si les diéramos una educación de calidad, el pueblo tendría muy buenos Eso es profesionistas. cierto. Y dijeras, el panorama es diferente contigo, porque es medicina, pero no, me he encontrado con amigos que son, por ejemplo, de otras ramas, ingeniería, psicología y demás, y llegan a las universidades en blanco, en ceros, así bien cabrón. Sí, yo le batallé, y como te digo, todo mundo puedes como que a nivelarte de los que ya iban, Sí. pero pues te cuesta mucho más. Ya. A que dijeras, pues yo salí de mis universidades, de mis estudios básicos con las herramientas. Sí, no. Yo creo que muy pocos, al menos yo no fui una de esas. A lo mejor yo perdí mi tiempo, ¿verdad? No digo que las escuelas sean muy malas, pero sí yo creo que estaría ahí bien poner un poquito más de énfasis en eso. Aquí en nuestro pueblo al menos, porque hay gente muy lista, hay gente muy lista, que tiene la capacidad para lo que es, por ejemplo, este chavo Bando, pues ya ves, o sea, ¿quién diría que Sí, astrofísico. aquí, ajá, o sea, No, sí, no. hay gente muy lista, de los hijos del doctor Claudio, Chava, súper listo también, él se fue, en la prepa creo que también no era muy brillante, pero llegando a la UAS siempre sobresalió y punteó en todo, él fue el primer lugar en el examen nacional en su generación. O sea, hay gente muy lista en el pueblo que yo creo que pues habría que captar y apoyar. Sí, yo creo que sí hay aquí, pero pues hay que... Ah, Miguel Ángel sí tiene sabor. Pues sí. Bueno, no sé si quieras aportar algo más. ¿Algún saludo especial? Un saludo especial. Claro, sí, No, pues solo que, pues recordar que ya estoy nuevamente aquí en Miguel Ángel a sus órdenes. Voy a estar consultando nada más los fines de semana en Miguel Ángel, porque voy a estar en Río Grande allá en el consultorio y pues en el IMSS por vía institucional. ¿Y dónde está el consultorio?
Aquí en Miguel Auso está ahí, ahora sí que nadie se va a perder enfrente del Panches, de la Ah, ok, bala. de las Mitch, del bar, ¿no? Así es. Sí, de las michis. Sí. Ahí a un lado de la papelería San Miguel. Y pues en Río Grande voy a estar con el doctor Ceballos, que es más conocido por el doctor Ceballos o la Clínica San Antonio. Ah, muy bien. Bien. Sí. Muy bien. E incluso en la misma historia, ¿va? Quien pueda ayudar y apoyar por el IMSS, pues también se seguirá apoyando, pero pues aún no estoy en el IMSS. Yo creo que en unos mesitos más adelante. Pero sí estaré ahí. Excelente. Muy bien. Doctora, pues muchas gracias que nos hayas acompañado. La verdad que pues, qué chingón poder platicar con un especialista de la medicina. Y pues la mejor de las suertes. Pues muchas gracias y gracias por invitarme. Qué bueno. Pues bebés, esperamos que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Motherfucker, yeah. Ya We'll no be tomen back. tanto meprazol. No. Dejen las Flaming Hot. Dejen las Flaming Hot.